No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de Gaza. También hablaremos del Vaticano hoy. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, como de costumbre, Ana vendrá con sus noticias de corte cultural. Les cuento que al cierre de esta edición, el diario El País, hablando de Israel, hablaba del ejército que empezaba a retirarse de Gaza. Empezaban a retirarse y después de 22 días de ofensiva que se habría cobrado la vida de unos 1.300 palestinos. La población palestina comenzaba a asomar a la calle, retomaba su vida después de los ataques. Y bueno, todo el mundo hablaba de la destrucción, de cómo había quedado la franja de Gaza. Mientras, en el plano diplomático, que probablemente sea en estos momentos el más interesante y el más intenso, se hablaba por un lado de... Bueno, la Unión Europea ha cobrado un verdadero protagonismo. Ya saben, pudimos ver todas las imágenes de los líderes europeos que habían viajado al Cairo. Estaba incluso el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, hoy de actualidad les recomiendo la entrevista que tenemos con Mario Schneider de la Universidad Hebrea, que bueno, hablamos precisamente de este frente diplomático también. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto reunirse mañana con Tzipi Livni, con la ministra de Asuntos Exteriores israelí en Bruselas, y el domingo con los jefes de la diplomacia de la Autoridad Palestina, y con Egipto, con Jordania y con Turquía. Según un comunicado de la presidencia checa, estos encuentros son una continuación de las reuniones que se celebraron en Sharm el Sheikh y en Jerusalén, en las que estos líderes, 12 líderes estuvieron presentes. La agenda prevista consta de 3 puntos, que son evaluar la situación después del cese de las actividades militares, estudiar la posibilidad de que la Unión Europea aumente sus compromisos de ayuda humanitaria y analizar las condiciones en las que en la actualidad se ofrece la ayuda. Esto es muy importante porque también una cosa que leíamos ayer, unas declaraciones eran las de Benita Ferrero-Waldner, que es la comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que decía que la reconstrucción de edificios y de la infraestructura bombardeados por las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza solo comenzará cuando la Unión Europea tenga un socio palestino aceptable. No mencionó específicamente a Hamás, pero sugirió que será difícil reconstruir Gaza mientras Hamás siga preconizando la violencia. De alguna manera, todos los esfuerzos en estos momentos, y esto es de lo que hablamos precisamente con el profesor Mario Schneider en De Actualidad, van enfocados a que Hamás haga algún tipo de cambio dentro de su plan, dentro de su de su casi su carta fundacional, ¿no? Necesitarían abandonar la violencia. Lo que pasa es que yo recuerdo esas tres condiciones que se les puso internacionalmente, que eran precisamente reconocimiento del Estado de Israel, abandono de la violencia y reconocimiento de los acuerdos anteriores. Fueron unas condiciones que les impuso el cuarteto y ya hemos dejado de hablar de ellas, ¿no? Pero parece que se vuelve a lo mismo, las condiciones que se le piden a Hamás. Lo que pasa es que Hamás no parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer. Mientras el presidente egipcio, Hosni Mubarak, acusaba a Hamás ayer de haber invitado a Israel a llevar a cabo la ofensiva de 3 semanas de duración, al no haber ampliado el alto el fuego cuando expiró el mes pasado la última tregua. Dijo que eso suponía una invitación abierta a la agresión israelí. Luego, más cositas que les puedo comentar es que Arabia Saudí advirtió a Israel que la propuesta de paz árabe no es eterna. Esto lo hacía en referencia a la propuesta de la Liga Árabe, donde lo dijo él en una cumbre de la Liga Árabe en Kuwait para debatir la situación en la Franja de Gaza. Si recuerdan, habíamos comentado que la situación estaba tremenda, pero que habían tardado mucho los líderes árabes, los ministros exteriores de los países árabes, en organizar una cumbre para reflexionar acerca de lo que estaba pasando, reflexionar o tomar medidas o llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que sí les podemos decir, y ustedes lo sabrán,
En España, este domingo hubo una manifestación en apoyo a Israel, en contra de la mentira de los medios de comunicación, convocada por la Asociación de Solidaridad España-Israel, y bueno, contra el terrorismo de Hamás, una concentración de apoyo a Israel, una concentración de españoles que quiere denunciar que el pueblo palestino está secuestrado por una organización terrorista. Estas serán las palabras de Fernando Álvarez Barón, presidente de la asociación de ASEI. Las cifras variaban. Los medios de comunicación, esto es muy, muy curioso porque, por ejemplo, cadenas como La Sexta, una cadena que además de hacer banalización del Holocausto, comparaciones del todo punto de vista inaceptables, pues consideraba que había unas 200 personas. Yo les aseguro que no había que ser un gran matemático, ni un experto sociólogo, ni un contador para saber que había bastante más de 200 personas. Según cifras de la policía, se hablaba de unas 3.000 personas. Así que, bueno, quédense entre las cifras de 200 de la cadena Sexta. Luego otros medios decían 500 personas. Eran más de 500 personas. Toda la gente que estaba ahí estaba de acuerdo. Pero bueno, esa manifestación fue una manifestación que se hizo en absoluto orden. Una manifestación muy sobria. Se pudieron escuchar gritos de palestinos sí, jamás no. Una manifestación en la que, entre otros, participó el embajador de Israel en España, Rafi Schutz, y José Antonio Ruiz Castilla, de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Más cositas, cambiamos de tema completamente. Les voy a contar que el Vaticano, el Vaticano, es que tengo dos noticias sobre la Iglesia y entonces me equivoqué. El Vaticano ha editado un catálogo de manuscritos judíos que está previsto que se presente el 30 de enero en Roma. Contiene todos los textos vaticanos en escritura hebrea. Así lo informaba Notimex, la agencia Notimex mexicana, donde, los manuscritos judíos en la Biblioteca Vaticana es el nombre del volumen que va a ser presentado el viernes 30 y, según dijeron, es un significativo ejemplo de cooperación entre instituciones culturales de la Santa Sede y de Israel. Así lo indicaron los editores. Se trata de una guía de todos los textos vaticanos en hebreo, unas 800 signaturas distribuidas en 11 fondos distintos, recopiladas por un grupo de científicos de la Biblioteca Nacional de Israel. Estos especialistas se dedican a conservar y a estudiar los microfilmes de los manuscritos judíos que se encuentran en numerosas partes del mundo. Entre los documentos más famosos del catálogo están el Urbinate hebraico, que es un códice bilingüe hebreo-arameo de la Biblia, el Neofiti I, que es un único ejemplar de Targum palestino, y códices Midrají 30, 32 y 60 del siglo XI. Bueno, como ven, material absolutamente que es un privilegio de esta noticia, y sobre todo, destacamos lo de la colaboración entre Israel y el Vaticano, porque, como saben, ha habido últimamente bastantes pequeños enfrentamientos por declaraciones, la figura del Papa Pío XII, que sigue la Iglesia negando que haya sido colaborador o que haya guardado silencio durante el nazismo. Y además la Iglesia Católica Polaca conmemoró el Día del Judaísmo. Lo hizo el arzobispo de Varsovia y el rabino principal de Polonia, Michael Skuldrich. Rezaron juntos y abrieron el programa de actos con motivo del Día del Judaísmo en la Iglesia Católica Polaca, que es una celebración que tuvo lugar este sábado y es la 12ª ocasión que se celebra. El arzobispo Nix recordó las palabras del Papa Juan Pablo II, quien exhortaba a católicos y judíos a conocerse mejor y a reflexionar sobre sus puntos comunes. Mientras las iglesias de la capital polaca ultimaban los preparativos de las distintas actividades para celebrar la jornada, entre ellas debates, reuniones, exhibiciones en torno a la cercanía de las comunidades religiosas. Pues la verdad, bastante destacado, y no se olvidaron de la figura de Irena Sendler, ya saben, la enfermera polaca que salvó de los nazis a unos 2.500 niños judíos a los que rescataba del gueto a pesar de la vigilancia nazi.
También hubo conciertos, hubo un poco de todo. Bueno, antes de pasar a la sección cultural, les cuento también, hay polémica en España respecto a la conmemoración del Holocausto en Barcelona. En estos momentos sí se va a conmemorar. Lo que pasa es que, bueno, pues el conseller no había puesto todas las facilidades por motivos, bueno, pues por los motivos que sabemos. Como todo últimamente es un despropósito con lo que sucede en Gaza, pues se ha querido de alguna manera olvidar un poco una conmemoración que ya saben que es el 27 de enero, ya está aquí. Y hubo líos. La última hora es que sí se va a conmemorar. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, bienvenida. ¿Qué nos traes? Gracias. Bueno, voy a seguir un poco en el tema que tú empezaste, el día del recuerdo del Holocausto, el 27. Uno de los eventos principales aquí en Madrid, organizados por Casa Sefarad de Israel, es el seminario Luces de Humanidad, Justos, Salvados y Salvadores. 3 días, el 26, 28 y 29 de enero, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes. Una serie de intervenciones, por un lado de historiadores, por ejemplo, Chaim Avni, Alex Baer, también Irena Steinfeld, que es la directora del Comité de Justos de Yad Vashem. Uh-huh. Y también con testimonios de hijos de gente que fue salvada por ejemplo, Alad de Toledo, que su padre fue un judío sefardí salvado por el cónsul español. Por ejemplo, Mónica Davidovich, que fue polaca, que fue salvada por campesinos católicos. Así que una serie de intervenciones alrededor de la salvación. Uh-huh. Interesante punto de vista. Sí. No lo vemos todos los días. No, es distinto, desde luego. Sí. ¿Qué más hay? Y un poco en el mismo tema es que en Italia se inauguró el primer museo de la memoria. En Nardò, es una pequeña ciudad en el sureste de la península, donde hubo una especie de campo de refugiados, por el cual pasaron miles de judíos que lograron sobrevivir los campos en camino hacia Palestina. Entonces en este lugar se decidió crear este museo de la memoria con murales, con todo tipo de exposiciones. Por cierto, ahí mismo pasaron dos que se van a convertir en personajes muy importantes en Palestina, David Ben Gurion y Golda Meir. Ellos también estuvieron ahí. Pasaron por Nardò. Así que vemos que sí fue un lugar de importancia. Sí. Así que ese es el primer museo. Y termino con una noticia de aquí, de Palma de Mallorca. Uh-huh. Un grupo de artistas decidió crear un monumento en Palma, una especie de memorial que es en memoria de los últimos chuetas, los conversos judíos que fueron quemados ahí en 1691. Entonces, una especie de monumento que recuerda a estos mallorquinos que fueron perseguidos, y también sus descendientes que también llevaron después muchos años de discriminación. La verdad es que me parece una iniciativa interesante. Desde luego. Pues te agradezco mucho, Ana, por traérnoslo. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana con más noticias. Ustedes también, señoras, señores, muchas gracias por su atención. Seguimos mañana con más información.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Después de un tiempo, la noticia más importante del día de ayer no era Israel, era los Estados Unidos. Lo más importante estaba transcurriendo en Washington con la jura de posesión del presidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, hemos hablado de eso en muchas ocasiones y hoy vamos a hablar de ello en el espacio informativo, porque mientras esto sucedía, Israel aceleraba su retirada de Gaza, que ha coincidido con la toma de poder de Barack Obama, y el repliegue estaba avanzando más rápido de lo planeado y estaba previsto que se finalizara en la noche de ayer. La ministra Tzipi Livni además aseguró que Israel sorprendió a Hamás, que alcanzó los objetivos que se esperaba. Así que, tampoco descartó futuros operativos en Gaza en caso de que Hamás siguiera atacando con cohetes las ciudades del sur de Israel. Ayer hubo algunas escaramuzas, hubo víctimas también, 2 palestinos y unas niñas palestinas que les explotó una mina que había colocado Hamás. En fin, esto por un lado. Más cosas sobre lo sucedido en Israel antes de entrar en Barack Obama. Es que, según Tzahal, el operativo en Gaza ayudará a liberar al soldado secuestrado Gilad Shalit. Así fue lo que dijeron las últimas evaluaciones de la inteligencia militar, que dicen que de esta manera el duro golpe que ha sufrido Hamás han creado mejores condiciones para las negociaciones sobre la liberación del soldado. Tzahal cree que los ataques contra Hamás debilitaron gravemente al grupo terrorista y que, como parte de su esfuerzo por recuperar la opinión pública palestina, el grupo puede intentar cerrar un canje de Shalit por la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Antes del alto el fuego anunciado, los padres de Shalit exigieron que el gobierno no ignorara el tema de la liberación de su hijo por segunda vez, por segunda vez, ¿por qué? Porque no formó parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás del pasado mes de junio. Según el padre, el regreso de Gilad tiene que ser una parte indispensable de cualquier alto el fuego o de cualquier acuerdo para poner fin a la tregua. Varios funcionarios de defensa comentaron que, si bien es poco probable que haya un gran avance en las conversaciones antes de las elecciones en la Knesset el mes que viene, la operación militar y la amenaza de la continuación de la acción sí han creado, como les decíamos al principio, mejores condiciones para las conversaciones. Más cosas respecto a la situación en Gaza es que, no tanto con respecto a la situación en Gaza, sino con respecto a con las repercusiones que tiene en el resto del mundo. Ustedes saben que ha habido un intercambio de comentarios entre el presidente de Cataluña, Montilla, y el embajador de Israel aquí en España, Rafael Schutz, que escribió una carta abierta al embajador quejándose del aumento de actos, al presidente quejándose del aumento de los actos antisemitas. Además, también hay que recordar que la comunidad israelita no acudirá a los actos de conmemoración del Holocausto organizados por la Generalitat en protesta por el ninguneo del que han sido víctimas. Montilla, el presidente de la Generalitat, decía que no había actos antisemitas y hubo ahí un rifirrafe entre el embajador y él. Esto, por ejemplo, viene a fomentar cosas como que varios profesores catalanes han pedido el boicot a Israel. Así lo pudimos saber ayer gracias a la página Minuto Digital, que informaba que el ex rector de la Universidad Politécnica de Cataluña había presentado 335 firmas de profesores e investigadores de universidades catalanas para reclamar al conseller Huguet que no fomente las relaciones ni firme futuros acuerdos con Israel mientras sus gobiernos no respeten los derechos humanos y no cumplan las resoluciones de la ONU que vulneran sistemáticamente. Las firmas fueron introducidas en el registro de la Consellería y los miembros de la comunidad universitaria fueron recibidos por el secretario general de la misma. Es muy curioso esta voluntad de boicotear precisamente universidades, ¿no? Que se supone que es el sitio donde abunda el conocimiento, la educación. Además, también hay que recordar a esta gente que boicotea o que pretende hacer boicots a las universidades que precisamente las universidades en Israel no son solo para judíos,
sino también para árabes. Son universidades donde también dan clases profesores árabes. También son universidades, es de las universidades donde han salido muchísimos acuerdos de cooperación entre ambos pueblos, con lo cual, si el objetivo es la paz, yo no le veo mucha utilidad en boicotear precisamente instituciones que fomentan la paz. Pero bueno, es el tema de los boicots. Más cositas también con respecto a estas consecuencias que está trayendo la operación Plomo Sólido. Es que ayer hubo un encuentro, un desayuno organizado por Forum Europa en el Hotel Ritz, donde se encontraron el delegado de la Autoridad Palestina y el embajador israelí. No hablaron entre ellos, estaban en el estrado ambos. Se trataron 4 temas. El primer tema que se trató fue la situación actual en la crisis en Gaza. Después se habló del famoso tema de la proporción, si hubo proporción o no. Se habló de la batalla de la opinión pública y se terminó haciendo referencia a Barack Obama. Esos eran los 4 temas propuestos. En algún que otro punto, digamos, se encallaron ligeramente, pero fue un muy interesante encuentro entre ambos diplomáticos. Más cosas. Los ministros árabes, les habíamos dicho que se iban a reunir, se reunieron. Bueno, pues los ministros de Relaciones Exteriores no han conseguido llegar a un acuerdo sobre Gaza para incluirlo en el documento final de la Cumbre Económica Árabe de Kuwait. Así lo declaró el jefe de la diplomacia iraquí, Hoshyar Zebari. Según el ministro, se celebró una reunión a puerta cerrada para analizar la situación en Gaza, pero no se logró alcanzar un acuerdo por falta de tiempo y debido a ciertas posiciones, dijo. Dadas las circunstancias, según el ministro, se suponía que todo el mundo haría algunas concesiones en nombre de la unidad y la reconciliación entre los árabes. Esto era una alusión, según el diario Aurora Digital, a las divisiones existentes sobre la cuestión palestina y las relaciones con Israel en 2 bloques muy diferenciados, encabezados uno por Egipto y otro por Siria. Adivinen cuál era más moderado que otro. Y más cosas. Les decía que hablábamos de Obama. Bueno, relativamente, porque estamos cerrando el informativo minutos después de que cerraran la clausura en la que Obama ya se convertía oficialmente presidente. Pero les puedo contar que, por un lado, el presidente iraní llamó a Khaled Meshal, al dirigente de Hamas en Damasco, para felicitarle por su victoria. Felicitó a Hamas por su victoria. Bueno, sabíamos que iban a empezar a vender la victoria. Yo todavía seguiré preguntándole a la gente si consideran que alguien les va a comprar este argumento, porque realmente el golpe ha sido muy duro en esta ocasión y parece muy difícil que lo puedan ocultar. Pero el caso es que, por un lado, Ahmadinejad llamaba a Hamas para felicitarles y, por otro lado, en Irán, cientos de personas se manifestaban frente a la antigua embajada de los Estados Unidos, quemando banderas estadounidenses e israelíes y algunas fotos del nuevo presidente norteamericano Barack Obama, al que todavía no le han dado ni siquiera tiempo a manifestarse ni a actuar. No había sido ya presidente, ya habían quemado sus fotos. Fueron convocados por la organización de voluntarios islámicos Basij y gritaron eslóganes como muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, y celebraban esa supuesta victoria de Hamas en Gaza. Y para ir clausurando esta primera parte del informativo, les cuento que en Madrid el juez Baltasar Garzón organizó una redada, y la Guardia Civil detuvo en Barcelona, Madrid y Canarias a 10 supuestos terroristas islamistas, y según informaba Radio Nacional ayer, son ciudadanos de origen pakistaní relacionados con el adoctrinamiento y la financiación de células islamistas. Los detenidos en Barcelona habían llegado a la ciudad desde diferentes puntos de España para mantener una reunión. La macrooperación se seguía desarrollando en toda España al cierre de esta edición y, como les decía, había sido dirigida por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón. Está previsto al cierre de esta edición que se llevaran a cabo registros en varios domicilios de Barcelona, de Badalona, de Santa Coloma, de Espoblés y también en Madrid, Canarias, Alicante, Albacete, La Rioja y Navarra, entre otros lugares. Según la policía, los detenidos tienen relación con robos y fraudes y envío de dinero a su país. Y, señoras, señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos venimos a hablar ahora con Ana un poquito de cultura.
¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a hablar de algunos eventos de la próxima semana, específicamente el día 28, que es miércoles. En primer lugar, la película Cartas para Jenny, de la cual ya hablamos aquí un poco en la radio. Es una coproducción de España, Argentina e Israel. Habrá una especie de preestreno especial en Madrid, en el Cine Cité de Manoteras, el día 28 a las 9:30 de la noche, organizado por Maccabi. La idea de este preestreno es para recaudar fondos para el viaje de la delegación española a la Maccabiada en Israel. Entonces todavía no sale a las carteleras así de forma comercial, pero ya muy pronto eso sucederá también. Bien. ¿Qué más? Y ahora pasamos a otro evento relacionado con los actos de conmemoración del Día de la Memoria del Holocausto. El día 28, el mismo día, Casa Sefarad de Israel organiza un concierto que se llama Meditación Hebrea. Es un concierto de cámara para piano y cello con Elías Akakushev y Claudio Martínez, que la idea es interpretar a distintas piezas de autores judíos, desde Mendelssohn hasta Bloch y Weinberg. La idea era un poco obras que tienen que ver con introspección, con mundo espiritual. Esa es un poco así la temática. Eso será en el auditorio del Centro Cultural Conde Duque en Madrid a las 7:30 de la tarde. ¿Qué día? Perdona que lo dijiste. Miércoles 28. El miércoles sí. 28. Y para terminar, un juicio que justo hoy está empezando por segunda vez en Alemania. Se trata de unas obras expoliadas por los nazis. Esta vez se trata de miles de carteles que tenía Hans Sachs. Tenía carteles realmente, ¿cómo se dice? Que muy valiosos, de un calculable dinero. No solo valiosos. ¿Voy por ahí? Sí, lo que quiero decir es que cuando hacen muy pocos de cada uno, o sea, realmente ediciones especiales. Sí, ya sé, exclusivas. Exclusivas, bueno, hay una palabra más que, vamos a encontrar. Que me está faltando. Pero bueno, sí. Inéditos. No, inéditos es que no se han editado. Bueno, da igual. Después, cuando nos despedimos después afuera, seguramente pero nos se va lo garantizamos. La palabra. En cuanto digamos hasta mañana, nos viene la palabra. Pero bueno, creo que todos entendieron. Edición limitada, sí. Exactamente. Sachs era un dentista y llegó a tener una colección impresionante de 12.000 carteles que el ministro de propaganda Joseph Goebbels dio la orden en el 38. Eso fue incunables. ¿Incunables? ¿Esa también, es la palabra? En los libros no la conozco, bueno, así que te lo... No sé. No, espera, yo sé cuál estás buscando, Pero bueno, la cosa es que él fue arrestado en el Kristallnacht y entonces fue cuando tomaron todos estos, se llevaron todos estos carteles. Él después con su familia sí logró escapar de Alemania y llegar a Estados Unidos. Y ahora su hijo es quien está tratando de recuperar estas, más o menos sobrevivieron como 4.000 carteles, que sigue siendo un número considerable. Considerable. Está en el Museo Alemán de Historia en Berlín. Que según el juicio que ya hubo en el 2007, resulta que en los años 60 sí se le pagó una suma de indemnización a Sachs. Lo que pasa es que según lo que dice ahora el hijo, él pensó que era una suma de indemnización, o sea, él había entendido que no existían ya los carteles. O sea, él no sabía que todavía estaban ahí olvidados en algún trastero de no sé qué museo.
Entonces ahora pues sí quiere recuperarlos, además porque dice, pues están ahí, por lo menos que los lleven a otro museo y que los cuelguen para que la gente los pueda ver. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con este juicio. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora te vendrá la palabra. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La actualidad es así. De repente está de moda Israel, Gaza. Todas las noticias giran en torno a Israel, Gaza. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se pone de moda Barack Obama y todas las noticias que se buscan tienen que ver con Barack Obama. Ahora estamos en la moda del nuevo presidente de los Estados Unidos, con lo cual nuestro espacio informativo, curiosamente, va a girar en torno a él. Bueno, no todas las noticias, vamos a ver varias cosas, tenemos incluso alguna curiosidad. Todo eso en la primera parte. En la segunda, como ya viene siendo habitual, vendrá Ana con sus noticias de corte cultural. Yo les voy a contar en esta primera parte del espacio informativo que Barack Obama habría iniciado una ronda de contactos con los líderes de Oriente Medio. Según informaban ayer varias agencias informativas, el presidente de Estados Unidos, en una de sus primeras actuaciones presidenciales, en el primer día de mandato, inició esta ronda de contactos con el fin de consolidar el alto el fuego en Gaza. Así lo anunció la Casa Blanca, que además confirmó que Obama telefoneó personalmente al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y al primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y también al presidente egipcio, Hosni Mubarak, y al rey Abdalá de Jordania. El portavoz Robert Gibbs explicó que Obama aprovechó la oportunidad de su primer día en el cargo para comunicarles su compromiso activo por conseguir la paz entre árabes e israelíes desde el inicio de su mandato y para expresarles que espera contar con su cooperación y liderazgo. El portavoz añadió además que Estados Unidos trabajará estrechamente con los socios internacionales para consolidar la paz en Oriente Medio. La primera llamada fue para Mahmoud Abbas. Saeb Erekat confirmó la llamada de Obama. Saeb Erekat es el alto negociador palestino en las conversaciones de paz y explicó que el nuevo presidente reiteró que él y su administración trabajarán conjuntamente con Abbas para lograr la paz duradera. Obama habría garantizado que Estados Unidos hará todos los esfuerzos posibles para que se haga lo antes posible. Desde Israel, el gabinete de Ehud Olmert explicó en un comunicado que el primer ministro israelí informó a Obama sobre la situación en la Franja de Gaza y le expresó que espera que los esfuerzos conjuntos de Israel, Egipto, Estados Unidos y la Unión Europea impidan el contrabando de armas hacia el territorio palestino. Bueno, como ven, Barack Obama, una de las acusaciones de la que había sido víctima es de haber mantenido silencio con respecto a lo que estaba sucediendo y parece, también por su discurso, tanto por su discurso como por sus primeros movimientos, que la política de asuntos exteriores le va a preocupar más de lo que generalmente preocupa a los presidentes en su primer mandato. Ya saben que se dice que siempre tienen que esperar al segundo mandato para empezar a ocuparse de los otros problemas. Con respecto a Barack Obama, les cuento que hoy tenemos no uno, sino dos programas hablando de él. Por un lado, desde Los Ángeles, nuestro corresponsal habitual nos hace nos habló de la toma de posesión, lo que significa, y por otro lado, nuestro colaborador Jorge Aspizúa, también desde Estados Unidos, nos cuenta cómo hace él la lectura de Barack Obama. Dos lecturas distintas, en ambos casos muy interesantes y muy recomendables. Les recomiendo de actualidad. Y por otro lado, desde Los Ángeles, no es que rehuyamos lo que sucede en Gaza, es que, como les decía al principio, parece que ya no sucede nada. Se ha retirado el ejército israelí, a tiempo dará que Barack Obama tomara el poder, tomara posesión de su cargo sin heredar esta patata caliente. Y bueno, se está muy a la espera de ver qué puede suceder ahora. Sobre todo están todas las miras puestas sobre Hamás, viendo y ese posible embargo de armas. Si ese embargo de armas se solidifica, se cumple, ¿qué va a hacer Hamás? ¿Cuáles van a ser sus próximos pasos? ¿Se convertirá en una fuerza política? ¿Se vuelven a escuchar aquellas tres condiciones famosas que había impuesto el cuarteto para reconocer a Hamás como contertulio, como contraparte en negociaciones, que eran bastante sencillas: reconocimiento del Estado de Israel, aceptación de los planes de paz hasta el momento presentados y firmados, y
y renuncia a la violencia. Parece bastante difícil que Hamás acepte las 3 condiciones, pero quién sabe, tal vez si va empezando de una en una se pueda llegar a algo. Que con respecto a Barack Obama les cuento que los líderes árabes de los países árabes y musulmanes habrían, según Reuters y Europa Press, habrían respondido con optimismo a las palabras sobre el Islam del nuevo presidente de Estados Unidos, que dijo que buscará un nuevo camino a seguir, pidió respeto mutuo. Más cositas. Les cuento que el presidente Chávez y su relación con Israel estaría, según la agencia judía de noticias, en la agenda del Congreso Judío Mundial. Lo confirmó el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, Saul Gilvich, a la agencia judía, y anunció que en la asamblea plenaria que se realizará en Israel la próxima semana también se analizará la situación de la comunidad judía venezolana tras la expulsión del embajador en Caracas, Shlomo Cohen. Es un problema, expresó el secretario general, que los judíos van a tener que aprender a lidiar, especialmente los que viven en América Latina, donde hoy están los 2 gobiernos que rompen lazos con Israel. Y también para gobiernos con pequeñas dificultades con Israel, venimos a España. Les voy a hablar del tripartito en Cataluña. Según el diario La Vanguardia, que se hacía eco de una noticia de EFE publicada ayer, Convergencia y Unió, el Partido Popular y Ciutadans frustraron ayer la aprobación de una declaración institucional en el Parlamento de Cataluña de condena a la guerra de Gaza por considerar que la iniciativa impulsada desde el tripartito pretendía servir para tapar la nefasta actuación de la Generalitat en este tema. Les leo, nefasta actuación, está entre comillas. El mediodía de ayer, los grupos parlamentarios del PSC, RC y ICV trasladaron, los partidos de izquierda, los partidos del tripartito, trasladaron a la oposición un borrador de declaración en el que se condenaba la ofensiva militar israelí en Gaza, así como las actuaciones de Hamás contra Israel. Era un texto que, según quienes lo presentaban, buscaba un equilibrio en relación con el conflicto de Gaza, para que fuera asumible por los grupos de la oposición y el Pleno del Parlamento catalán. Pero, como les decía, la oposición desestimaron el manifiesto porque decían que era una maniobra de distracción del tripartito después de estos días de polémica y con roces diplomáticos con la Embajada de Israel en España debido a la asistencia del conseller del Interior, Joan Saura, a la manifestación del 10 de enero en Barcelona. De hecho, un diputado de Convergencia y Unió, Felip Puig, denunció que la declaración propuesta por el tripartito era una simple cortina de humo con la que estaban utilizando la Cámara catalana y que trataban de esconder y disimular la nefasta actuación del gobierno. Siempre hablando de estas cuestiones, les digo que el presidente Montilla avaló a Saura y dijo que avala a Saura y que ayudará a Gaza en relación con la polémica que fue generada por la actitud de Saura, por la carta que le escribió el embajador, que tampoco gustó. Al parecer va a haber una reunión. Y siempre desde Cataluña, en este caso les leo una nota que publicaba ayer el diario El País. Después de meses de polémica por retraso en el pago de subvenciones a entidades, la Generalitat de Cataluña habría publicado el listado de ayudas a las confesiones religiosas y a las asociaciones catalanas en el extranjero para 2008. La comunidad israelita de Barcelona, principal interlocutor del gobierno catalán con la comunidad judía, sería, según esta nota del País, la que más se beneficia con el reparto, y esta concesión de ayuda es anterior, hay que destacar, a la polémica que fue causada la semana pasada por la participación del consejero en la marcha anti-israelí. Esta noticia la escribían Noguer y Foguet en la edición del País desde Barcelona. Y vamos a seguir también en la zona, en Barcelona. Nos quedamos en esta ocasión con algo que no tiene que ver ya con Gaza ni con Barack Obama. El fiscal ha pedido 4 años de cárcel para Pedro Varela
por enaltecer y justificar el genocidio. La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales una condena de 4 años para el dueño de la librería Europa, que está acusado de vender en su local de Barcelona libros que enaltecen, justifican el genocidio, defienden la segregación racial. En su escrito de acusación, la Fiscalía imputa al librero nazi los delitos continuados de difusión de ideas, pues de justificación de Shoah. Él fue condenado a 5 años de prisión en el 98 por los libros que vendía desde la librería que regenta en la calle Sèneca de Barcelona, pero el año pasado la Audiencia de Barcelona le rebajó a 7 meses la pena después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que la negación de la Shoah no es un delito. Y seguimos hablando de nazis. En este caso les decía que terminamos con una anécdota curiosa. Recordarán hace tiempo, no sé si se acuerdan ya, porque ha llovido mucho desde entonces, pero no sé si ustedes recuerdan al niño Adolf Hitler Campbell. Este niño que pidió que le hicieran una tarta de cumpleaños, cuyos padres pidieron que le hicieran una tarta de cumpleaños que decía "Feliz cumpleaños Adolf Hitler". El pastelero se negó y fue toda una polémica. Era en Nueva Jersey, si no me equivoco. Pues que además luego descubrimos que que el pequeño Adolf Hitler tenía 2 hermanas. Una se llamaba Jocelyn Aryan Nation, o sea, Nación Aria, y Heinrich Himmler, que pues estos niños desde hace una semana se encuentran bajo custodia de la División de Juventud y Servicios a la Familia de Nueva Jersey, porque estos niños, pues evidentemente la policía, cuando saltó a la luz los nombres de los muchachos, decidieron que era hora de que entraran los servicios sociales y metieran mano ahí. Menos mal, dicen muchas personas al escuchar esta noticia. De este modo, el padre de los niños, nazi, aunque lo había negado, pero claro, llamando a tus hijos Aryan Nation, tiene que comparecer en los próximos días ante un tribunal del municipio de Flemington y así lo informó el sargento John Harris, pero también dijo que la policía no tiene evidencias de que los niños hayan sufrido abusos. Pero claro, dice, uno no se los trae porque hayan sufrido abusos. Sí, también es un abuso moral al que están siendo sometidos estos chicos, que están utilizando la influencia que tienen sobre ellos los padres para inculcarles unas doctrinas asesinas. El Estado toma, según la cadena Fox, según la portavoz de los servicios sociales, Kate Bernick, el Estado toma la decisión de retirar la custodia de los hijos a unos padres cuando su seguridad o su buen crecimiento están en peligro, y ese tipo de decisiones se toman en conjunto con los juzgados de familia. Pues dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperándote ansiosa. Estaba pensando en este niño Adolf Hitler cuando crezca y descubra quién es. ¿Quién es el que...? Porque digo, si sus padres logran educarlo como ellos quieren, pues va a estar orgulloso, pero si no... Cuando saltó a la luz la polémica, entrevistaron a los padres que decían que su hijo se llamaba Adolf Hitler porque era un nombre original. Ah, sí. Y que no tenía por qué, que eso era un nombre, que él no iba a hacer las cosas que había hecho Adolf Hitler. Su nombre es como Joe, como cualquiera. Pero en original. Se me ocurren muchas cosas que podían haber llamado el hijo, también bastante original. Hay otros nombres originales. Sí, hay otros nombres. Se podrían esforzar un poco. Sí. Bueno, voy a lo mío. Vamos a lo tuyo. Les quiero contar sobre 2 presentaciones de libro que van a tener lugar en el mismo día, pero uno en Madrid y el otro en Barcelona. Empiezo con el de Madrid. Próximo jueves. Sí, porque yo no he hecho más que hablar de Barcelona hoy casi. Sí, entonces vamos a hacer una pausa para contarles que en Madrid el próximo jueves, 29 de enero, se presenta la novela Desde hace 2000 años del escritor Mijaíl Sebastián. Es un libro que fue escrito en el 34. Uh-huh. Es un libro muy interesante sobre realmente un joven judío rumano, como el mismo escritor, que debate cuestiones de identidad sobre, pues básicamente si es posible ser judío y rumano al mismo tiempo, cosa que la verdad es que en estos años muchos judíos de otras partes de Europa se estaban preguntando, ¿no? Si se podía ser judío y alemán al mismo tiempo, judío y francés al mismo tiempo. Aquello de las dobles lealtades de las que hablan. ¿Cómo eso encajaba? Oye, ¿y quién presenta este libro? Oh,
Qué bueno que me preguntas, porque este libro, bueno, primero les voy a decir que se va a presentar en la residencia de estudiantes, que es la calle Pinar 21, a las 7:30 de la tarde, y lo presentan Mercedes Monmani, José María Ridau, Joana Zlotescu y, ¿cómo te lo digo, Masha? Yo. Tú. Sí, yo también estoy. Tú también ahí. Estás ahí. Bueno, Así pues habrá que... los invito a todos. Oye, te invito a un marcapáginas a hablar de este autor. Acepto, Vale, me pues, encantaría. Pues no te vayas después porque nos vamos a hacer un marcapáginas. Y la otra presentación, ¿sí? que es la de ahora sí regresamos a Barcelona, el mismo día a las 7 de la tarde en la librería La Central del Raval, el libro Un día más de vida. Es la historia de David Galante, contada por Martín Hazan, a quien la próxima semana podrán escuchar una entrevista con él, también en el Marcapáginas. David Galante nació en Rodas en 1925, fue deportado a Auschwitz, donde perdió a toda su familia y después se fue a Buenos Aires. Y ahora está contando toda esta odisea suya que se publica. Este libro ya se publicó en Argentina hace unos años y ahora se presenta en España, y van a estar presentes Martín Hazan y David Galante. Si no me equivoco, tenemos una entrevista nosotros con David Galante, más que una entrevista, un programa, un Vidas. Yo les recomiendo que vayan a Archivo, pinchen en Vidas y ahí van a ver que creo que serán unos 4 capítulos, imagino, donde él cuenta precisamente su vida. ¿Y qué más tenemos, Ana? Y voy a terminar con otro evento. Hoy soy de pura agenda. Exposición arqueológica, esta vez en el Museo Arqueológico de Murcia. Se inaugura el 29 de enero, estará abierta hasta el 12 de abril. Se llama Lorca, Luces de Sefarad. Se presentan piezas muy significativas halladas en el barrio judío de Lorca. Está organizado así por temáticas. Hablan un poco sobre los judíos en España en general, la judería especialmente de Lorca. Y también se habla sobre Hanukkah, porque resulta que uno de los hallazgos interesantes es varios fragmentos de Hanukiot que encontraron justamente ahí en esta judería, y bueno, manuscritos y cerámicas y todo tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias, Ana, muy interesante. Gracias. En alguna de estas cosas estaremos, sin duda. Yo sé en cuál vas a estar tú. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Seguimos mañana con más noticias, aquí siempre al pie de la información.